Introducción. Hay una fuerza invisible que mueve al mundo. No se compra, no se hereda, aunque muchos la han tratado de empaquetar en dogmas o venderla en libros de autoayuda. La verdad es que nace, o muere, dentro de cada quien, en silencio. A esa fuerza le llaman fe. Pero no hablo de la fe que te enseñaron de niño, esa que espera milagros desde afuera o aguanta golpes con resignación. Hablo de una fe pura, salvaje, indomable, la fe en ti mismo. La fe que desafía estadísticas, que burla diagnósticos, que resucita sueños enterrados bajo el escombro de las derrotas. La fe que se levanta del suelo, aunque todos digan que es inútil. La fe que te empuja a intentarlo una vez más cuando ya nadie apostaría por ti. ¿Sabes qué tienen en común los que han cambiado la historia? Los que se levantaron de la nada, los que sobrevivieron cuando todo estaba perdido. No era dinero, no eran contactos, no era suerte. Era fe, fe en que podían, aunque el mundo entero dudara. Fe en que, si la realidad no se acomodaba a sus sueños, entonces era hora de construir una nueva realidad. Hoy vivimos en una era donde el cinismo vende más que la esperanza, y el miedo se ha convertido en política pública. Nos programan para dudar de nosotros mismos, para buscar respuestas afuera, para delegar nuestro poder personal en manos de expertos, gurús, partidos o influencers de moda. Y sin darnos cuenta, esa fe se va apagando, hasta convertirnos en lo que el sistema necesita, seres sumisos, con sueños chiquitos y horizontes prestados. Este libro no es un manual para convertirte en superhéroe, ni te promete fórmulas mágicas. Tampoco vengo a regalarte optimismo barato, ni a disfrazar la realidad con frases motivacionales sacadas de una taza de café. Vengo a recordarte, a gritos si es necesario, que dentro de ti existe una fuerza que, si decides despertar, puede cambiar el curso de tu vida. Y de rebote, puede cambiar el mundo. ¿Quieres una vida diferente? ¿Quieres sentirte dueño de tu destino, aunque nadie más lo entienda? ¿Estás listo para recuperar la fe más peligrosa que existe? ¿La fe en ti mismo? Presentación personal y motivo del libro. Me llamo Giovanni, pero la mayoría me conoce como Gio. No soy gurú, ni iluminado, ni tampoco he venido a convencerte de nada. Soy un hombre común, de los que han sentido el peso de los años, las derrotas, los sueños rotos. Aún así, se niegan a aceptar que el destino está escrito por otros. Vengo de una vida de preguntas. He dudado de todo. He perdido la fe. La he vuelto a encontrar. La he renegociado conmigo mismo en noches de insomnio y mañanas de incertidumbre. No vengo de ninguna élite intelectual. No tengo apellidos famosos ni títulos colgados en la pared que impresionen a nadie. Pero tengo algo más valioso. La experiencia de haberme caído y haberme levantado, más veces de las que podría contar. Este libro nace del hambre de entender, de la urgencia de buscar sentido cuando todo parece estar diseñado para robártelo. Escribo para los que ya no se conforman con sobrevivir, para los que alguna vez pensaron que no valían lo suficiente, para los que sintieron el filo del fracaso, la mordida de la soledad o el frío de la indiferencia. Escribo para mí mismo, porque cada línea es un recordatorio de que sigo aquí, dando batalla. Y escribo para ti, aunque no te conozca, porque sé que dentro de cada persona late una chispa que se resiste a morir. ¿Por qué este libro? Porque la fe, la verdadera, la que nace de adentro y no necesita permiso de nadie, es el motor más subestimado, la herramienta más poderosa, y el secreto peor guardado de la humanidad. El sistema, la sociedad, la rutina, todos tienen interés en que la olvides. Mi interés, en cambio, es que la redescubras y la uses para crear tu propia historia. Si alguna vez has sentido que puedes ser más, hacer más, o vivir de otra manera, este libro es para ti. No busques aquí respuestas definitivas. Aquí solo vas a encontrar preguntas que despiertan, historias que empujan, si te lo permites, un espejo para que te veas con otros ojos. Aquí empieza el viaje. ¿Te animas? ¿Por qué es urgente hablar de este tema hoy? Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido tanta información al alcance de la mano, y nunca habíamos estado tan perdidos. Vivimos en una época donde la ansiedad es epidemia, la depresión va en aumento, y la mayoría anda por la vida como un zombi con el celular pegado, buscando sentido en notificaciones vacías. Nos han enseñado a confiar más en la voz de afuera que en la propia, a esperar que un gobierno,
una aplicación, una pastilla o un gurú de Instagram venga a resolvernos la vida. Nos programan para ser consumidores pasivos, no creadores activos, para dudar de nuestro valor, para temerle al fracaso, para resignarnos a lo que hay. Pero lo que nadie te dice, lo que el sistema no quiere que recuerdes, es que dentro de ti hay una fuerza capaz de cambiarlo todo. Una fe que no depende de las noticias, ni de la economía, ni de la opinión de los demás. Una fe que es más urgente que nunca, porque la crisis no es solo económica o política, es una crisis de espíritu, de propósito, de identidad. Hoy, más que nunca, hace falta una rebelión interior, una revolución silenciosa que empieza por creer, aunque sea un poco, que todavía es posible vivir una vida auténtica. Hablar de la fe real, la tuya, la que nadie te puede quitar, es un acto de rebeldía y también de supervivencia. Si no recuperamos nuestra fe personal, terminaremos viviendo en piloto automático, siguiendo el guión que otros escribieron. Y sinceramente, ¿para qué viniste al mundo? Si no es para escribir tu propia historia, ¿qué promete este libro? Este libro no te promete milagros instantáneos ni fórmulas secretas para la felicidad eterna. No te va a resolver la vida ni a convertirte en millonario mientras duermes. Lo que sí te promete, y esto va en serio, es hacerte recordar el poder que siempre has tenido, aunque lo hayas olvidado o nunca nadie te lo haya dicho. Promete incomodarte, provocarte, hacerte dudar de lo que creías inamovible. Te va a dar herramientas, sí, pero no para que te conformes, sino para que te atrevas a mirar de frente tu propia historia y te la reapropies. Promete que, si te permites el viaje, vas a descubrir que la fe no es cuestión de magia, religión o suerte, sino de decisión, coraje y acción. Promete acompañarte mientras despiertas esa parte de ti que sabe que puede, que quiere, y que está lista para dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Aquí no hay humo, hay fuego, y es tuyo. Dedicatoria. A quienes alguna vez dudaron de sí mismos, a los que han sentido la fe tambalearse pero no se han rendido, y a quienes aún no saben que dentro de ellos hay un universo esperando despertar. Este libro es para ti, que no te conformas con existir, sino que insistes en vivir con propósito y coraje. Y, en especial, para mis hijos, presentes o futuros, para que siempre recuerden que el mayor poder no está afuera, sino en la fe que construyan dentro de sí. Agradecimientos. Agradezco a todos los que, con su apoyo, su silencio o incluso sus dudas, han sido parte de mi camino y mis aprendizajes. A mi familia, que ha sido refugio y motor. A los amigos que escuchan aunque no entiendan. Y a quienes me retaron a mirar más allá de lo cómodo y lo seguro. Gracias a quienes creen, o han creído alguna vez, en un mundo mejor, aunque solo sea en sueños. Y gracias a ti, lector, por atreverte a cuestionar, a buscar, y por darle sentido a estas palabras con tu propia vida. Agradecimientos especiales. No puedo dejar de agradecer a quienes, en su momento, no creyeron en mí, a los que dudaron, a los que se burlaron, a los que me señalaron como un caso perdido o simplemente decidieron ignorar mi voz y mis sueños. A ustedes, en especial, les doy las gracias, porque, aunque en su día representaron un obstáculo, un reto, incluso una herida, hoy reconozco que fueron una fuerza inesperada. Me pusieron frente al dilema más importante, aceptar lo que otros decían de mí y rendirme, desfallecer, o sacar el coraje más hondo y demostrar, primero a mí mismo, que se equivocaron. No voy a mentir, hubo rabia, hubo resentimiento, hubo noches oscuras, pero el tiempo, y sobre todo el crecimiento, me enseñaron a transformar ese veneno en combustible, ese dolor en impulso. Hoy lo que siento es gratitud verdadera. Gracias por ser parte de mi historia, por mostrarme que el mayor poder está en levantarse cuando nadie lo espera. Capítulo 1. ¿Qué es la fe y por qué importa? 1. Rompiendo mitos. Fe más allá de la religión. Cuando escuchas la palabra fe, ¿qué imagen te viene primero a la mente? Para la mayoría, la fe está encadenada a templos, rezos, santos, milagros y promesas que dependen de una fuerza externa. Desde pequeños, nos acostumbraron a pensar en la fe como algo casi mágico, reservado para quien tiene suerte o para los que están más cerca de Dios. Pero la verdad es otra. La fe de la que te hablo no lleva sotana,
ni necesita permiso de ningún pastor, sacerdote, gurú o influencia espiritual. No se trata de esperar que el cielo te resuelva la vida, ni de aceptar lo que te tocó con resignación. La fe de la que hablamos aquí es terrenal, cruda, desafiante y muchas veces incómoda. Es la fe en uno mismo, la certeza interna de que, pase lo que pase, puedes levantarte una vez más y seguir apostando por tu historia. ¿Te suena radical? Sí, lo es. Pero es el tipo de fe que construye imperios, cambia vidas y escribe historias que valen la pena contar. La fe exiliada. Cómo nos enseñaron a mirar afuera. Desde hace siglos, las élites, los sistemas y las instituciones han perfeccionado el arte de redirigir nuestra fe. Nos han dicho que el poder está allá arriba, en un Dios lejano, en una figura de autoridad, en una institución, en una promesa política, en un medicamento milagroso, en una aplicación o incluso en el próximo gurú de moda. No es casualidad. La humanidad entera ha sido educada para depositar su fe fuera de sí misma. El resultado: una sociedad de personas esperando que alguien o algo venga a rescatarlas, a validarlas, a darles permiso para actuar. Mientras más fuerte es la fe en lo externo, más débil se vuelve la fe en uno mismo. Y aquí está la trampa. La mayor amenaza para cualquier sistema de control, llámese iglesia, gobierno, corporación o lo que sea, es un ser humano que confía en su propio poder, que se atreve a creer en sí mismo antes que en las instrucciones de la afuera. Por eso, la fe auténtica, la fe propia, es un acto de rebeldía. Es recuperar el centro, volver a ti, mirar hacia adentro y recordar que la máxima expresión de tu poder aparece cuando, por fin, tienes fe en ti mismo. No es conspiración, es historia, es psicología social, es realidad. Solo cuando dejas de buscar el milagro afuera y te conviertes en el milagro, empiezas a escribir tu propia historia. 2. La fe como decisión interna. Hay una frase que dice: la fe es dar el primer paso, aunque no veas toda la escalera. Y así es, la fe no es ceguera, es coraje. Definir la fe fuera de lo religioso es recuperar el control sobre tu vida. Es saber que, aunque todo a tu alrededor grite imposible, tú puedes optar por creer que hay una salida, que existe una posibilidad, aunque aún no la veas. La fe es una decisión. No es cuestión de suerte, herencia ni genética. Es ese momento en que eliges confiar en tu capacidad para cambiar el rumbo, aunque las pruebas digan lo contrario. Es el combustible silencioso que hace que un padre saque adelante a su familia en la peor crisis, que un joven se levante de una adicción, que alguien mayor se atreva a reinventarse cuando el mundo le da la espalda. Ejemplo real. Imagina a una madre soltera que, sin recursos ni apoyo, se inventa un pequeño negocio para alimentar a sus hijos. Nadie apostaba por ella, pero mientras los demás veían carencia, ella eligió creer, aunque fuera por pura terquedad, que podía lograrlo. Esa es la fe de la que hablamos, la fe que se traduce en acción, aunque todo el entorno esté en contra. 3. Fe vs creencia vs esperanza. Hay quien confunde la fe con la esperanza, y otros la ven como una creencia más. Pero aquí va la diferencia, con bisturí y sin anestesia. Esperanza es desear que pase algo bueno, pero quedarte esperando que el universo haga el trabajo por ti. Es pasiva, a veces cómoda, a veces peligrosa. Creencia es aceptar una idea como cierta, aunque no tengas pruebas sólidas. Las creencias pueden impulsarte, o pueden limitarte, dependiendo de dónde vengan y cómo las uses. La fe, cuando es auténtica, es activa. No solo cree, actúa, se arriesga. Es esa fuerza que te empuja a seguir aunque no tengas garantías, aunque la cabeza te diga que pares. Reflexión. La esperanza te sienta en la orilla, la creencia te convence de que el mar existe, pero la fe te hace lanzarte al agua y aprender a nadar mientras las olas te golpean. 4. Anécdota personal o testimonio real. No voy a engañarte, todos hemos tenido momentos en los que la fe se esconde, se apaga, o parece que se fue de viaje sin pasaje de regreso. En mi caso, hubo un tiempo, no hace tanto, en que la vida me tiró al piso y me dejó sin aire. Intenté, fallé, volví a intentar, y la gente alrededor empezó a verme como el eterno perdedor. Lo fácil era resignarme, sentarme a ver pasar los días y justificar mi fracaso diciendo no se puede.
Pero había algo, una voz bajita, casi insoportable, que insistía. No es aquí donde termina tu historia. Si te vas a rendir, que sea después de intentarlo todo. Fue así como empecé a tomar pequeñas decisiones con fe, aun temblando de miedo. No fue heroico ni épico, fue humano y a veces patético. Pero esa es la fe real, la que te saca de la cama cuando solo quieres dormir para no sentir, la que te empuja a dar un paso, aunque todos los demás estén retrocediendo. Y con cada paso, aunque fuera diminuto, algo en mí cambiaba. No se trataba de resultados inmediatos, sino de demostrarme, día a día, que aún podía creer en mí, aunque nadie más lo hiciera. 5. El impacto de la fe en la vida cotidiana. ¿Para qué sirve la fe? Para sobrevivir y, sobre todo, para vivir. Sin fe, la vida se convierte en una larga espera a que algo cambie afuera. Con fe, empiezas a darte cuenta de que el cambio verdadero siempre empieza adentro. Ejemplo histórico. Piensa en los grandes inventores, los líderes de movimientos sociales, los sobrevivientes de tragedias, los artistas que revolucionaron su tiempo. Antes de tener pruebas, tuvieron fe. Antes de convencer a otros, se convencieron a sí mismos. Cuando una persona, un grupo, una generación decide creer, con fe activa, que algo nuevo es posible, la historia se reescribe. Por eso la fe no es solo un asunto personal, también es un motor colectivo capaz de cambiar el mundo. 6. Preguntas incómodas. ¿Cuándo fue la última vez que apostaste por ti, aunque nadie más lo hiciera? ¿Te estás conformando con la esperanza pasiva, o te atreves a vivir desde la fe activa? ¿Qué historias limitantes repites en tu cabeza y cómo cambiarían si les sumaras un poco de fe? Estas preguntas no son para que las contestes rápido, sino para que te incomoden y te obliguen a mirar donde casi nunca quieres mirar. 7. Cierre inspirador. La fe no es un superpoder exclusivo de unos pocos. Es una chispa que todos tenemos, a veces dormida, a veces encendida. No esperes señales externas ni milagros caídos del cielo. El milagro eres tú. Cada vez que decides creer y actuar, aunque solo tú escuches el eco de tu propio corazón. El primer paso del viaje es sencillo, pero no fácil. Decide tener fe en ti. El resto del libro es la historia de lo que pasa después. ¿Listo para seguir? Aquí es donde tu historia empieza a cambiar. Capítulo 2. El yo soy y el poder de la autoafirmación. 1. Origen del concepto y cómo aplicarlo hoy. La frase yo soy no es un invento moderno ni un mantra de moda. Sus raíces se pierden en la historia antigua y la filosofía más profunda. En textos sagrados y escuelas de sabiduría, yo soy era entendido como la declaración más poderosa de identidad y creación. Cuando Moisés preguntó el nombre de Dios, la respuesta fue clara: yo soy el que soy. No se trata de religión, sino de la conciencia de existir, de afirmar quién eres y en qué te quieres convertir. Hoy, la neurociencia le da la razón a los antiguos. Lo que repetimos sobre nosotros mismos termina programando nuestro cerebro. Cada vez que dices yo soy inútil, yo soy torpe, yo soy un fracaso, le estás diciendo a tu mente: esto es lo que eres, no te esfuerces más. Pero lo contrario también es cierto. Yo soy capaz, yo soy valiente, yo soy digno de amor, son semillas que cambian la cosecha de tu vida. El poder del yo soy está en que es una orden, no un deseo. No espera permiso. Crea identidad, moldea el carácter y empuja a la acción. 2. Historias de transformación. Caso real. Una mujer marcada por la violencia y la carencia. Toda su vida escuchó que no servía para nada. Durante años, repitió la sentencia de otros, hasta que un día, harta de su propio reflejo, decidió cambiar el guión. Se miró al espejo y, aunque no lo creía, empezó a repetirse: yo soy fuerte, yo soy digna, yo soy suficiente. No fue magia instantánea, pero cada día esa semilla creció un poco más. Hoy, lidera un proyecto social que rescata a mujeres en situaciones parecidas. Todo comenzó cuando se atrevió a cambiar lo que decía de sí misma. Historia personal, ajustala a tu vida si quieres. Yo mismo he caído en el pozo del yo no puedo, yo no sirvo para esto. Hasta que, por puro cansancio de sufrir, me permití ensayar nuevas palabras. Yo soy capaz, aunque hoy no me lo crea del todo. Con el tiempo,
La mente empezó a buscar pruebas que confirmaran esa frase. No fue fácil, pero fue real. 3 ejercicios prácticos. El espejo incómodo. Cada mañana, mírate al espejo y afirma en voz alta: yo soy. Añade aquí la cualidad que necesitas hoy: fuerte, capaz, merecedor, resiliente, creativo. Hazlo aunque te suene ridículo. La mente necesita repetición para reprogramarse. Bitácora del yo soy. Escribe cada día 3 afirmaciones de yo soy en un cuaderno. No tienen que ser gigantes. Yo soy paciente. Yo soy valiente. Yo soy un aprendiz. Revisa la lista cada noche. Ojo, no se trata de mentirte, sino de elegir tu propio guión. Reemplazo consciente. Cada vez que te descubras diciendo o pensando yo soy un desastre o algo negativo, frena y cámbialo. Ejemplo: ok, metí la pata, pero yo soy alguien que aprende rápido de sus errores. 4 riesgos de la autoafirmación mal dirigida. Aquí no hay magia barata. El yo soy puede levantar o puede destruir. Repetir frases positivas en acción, sin verdad, puede convertirse en autoengaño o en una coraza narcisista. Decirte yo soy invencible sin aceptar tu vulnerabilidad es el camino rápido a la frustración y la soberbia. Cuidado también con el yo soy así y no voy a cambiar. Usar la autoafirmación para justificar malos hábitos o para no crecer es otra forma de traicionarte. El yo soy auténtico se basa en reconocer tu luz y tu sombra, y elegir cada día quien quieres ser. Ejemplos históricos. El yo soy que cambió historias. 1. Nelson Mandela: yo soy la libertad. Aunque esté preso, Mandela pasó 27 años en prisión. Podría haberse definido como víctima, preso político, derrotado por el sistema. Sin embargo, siempre se sostuvo como líder y futuro presidente de Sudáfrica. Su yo soy no lo determinó la celda, sino su visión. Yo soy libre en mi interior. Esa convicción lo convirtió, incluso entre rejas, en símbolo de dignidad y resistencia. Cuando salió, el mundo ya lo reconocía como líder, antes de que él mismo ocupara el cargo oficialmente. 2. Malala Yousafzai: yo soy la voz de las niñas silenciadas. Malala, aun después de recibir un disparo por defender la educación de las niñas, nunca aceptó el papel de víctima. Su autoafirmación fue clara y pública: yo soy la que va a hablar, aunque quieran callarme. Su declaración interior la convirtió en referente global y Premio Nobel de la Paz. 3. Nikola Tesla: yo soy inventor, aunque el mundo me ignore. Nikola Tesla vivió y murió convencido de su visión, aun cuando fue ridiculizado, traicionado, muchas veces, dejado de lado por la historia oficial. Mientras otros se apropiaban de sus ideas, Tesla seguía afirmando con cada experimento, cada patente y cada charla: yo soy un creador, un inventor, un adelantado a mi tiempo. No importaba si lo llamaban loco o si la fortuna le daba la espalda. Su yo soy era más fuerte que el olvido y la injusticia. Hoy, el mundo le reconoce, aunque tarde, como uno de los grandes genios de la humanidad, porque jamás renunció a su identidad creadora. 4. Frida Kahlo: yo soy artista, aunque mi cuerpo duela. Frida Kahlo sufrió accidentes, enfermedades y dolores constantes. La mayoría se habría definido por su tragedia, pero ella eligió su arte. Yo soy artista. Pintó su sufrimiento, su pasión y su rebeldía, y se convirtió en un ícono mundial, mucho más allá de sus límites físicos. 5. Muhammad Ali: yo soy el más grande. Ali se autoafirmó en público y en privado: yo soy el más grande, incluso antes de saber que lo era. Esa declaración no era arrogancia vacía, era una identidad que se repitió hasta que el mundo tuvo que reconocerla. No fue invencible, pero nunca dejó de creer en lo que afirmaba. Reflexión. Lo que une a estos personajes no es la ausencia de miedo ni de fracaso, sino la terquedad de sostener un yo soy propio, aunque la realidad intentara convencerlos de lo contrario. Cada uno fue forjando su destino, primero en la mente y el espíritu, luego en el mundo. Cierre del capítulo. Cada palabra que te dices es una semilla. Elige con cuidado. Recuerda, lo que sigue a tu yo soy puede ser el principio de tu libertad o de tu cárcel. Tú decides. Capítulo 3. Creencias, tus arquitectos invisibles. 1. ¿Cómo se forman las creencias?
Las creencias son estructuras mentales creadas a partir de la experiencia, la educación y la repetición. Desde la psicología cognitiva, autores como Albert Bandura, Universidad de Stanford, han demostrado que las creencias, especialmente la autoeficacia, se forman por observación, repetición y el refuerzo, positivo o negativo, de la infancia. La teoría del aprendizaje social establece que absorbemos modelos de conducta y pensamiento de quienes nos rodean, y eso moldea lo que creemos posible o imposible. Un estudio clásico de la Universidad de Yale, Rosenthal y Jacobson, 1968, demostró el efecto Pigmalión. Si a un grupo de profesores se les decía que ciertos alumnos tenían altas capacidades, aunque era falso, esos niños terminaban rindiendo mucho mejor que sus compañeros, solo porque los adultos creían en su potencial. La creencia de una autoridad puede transformar el rendimiento de otros o aplastarlo. 2. Las creencias limitantes y cómo identificarlas. Las creencias limitantes están en la raíz de la profecía autocumplida. Actúas en base a lo que crees y terminas generando las pruebas de que tenías razón, aunque el origen fuera solo una idea instalada. En 1979, la Universidad de Harvard realizó el célebre estudio de la edad subjetiva. Ellen Langer a un grupo de hombres mayores los pusieron a vivir durante una semana en un ambiente que simulaba 20 años atrás, ropa, música, periódicos de la época. Al final de la experiencia, los hombres mostraron mejoras físicas y cognitivas notables, solo porque creyeron, aunque fuera en parte, que eran más jóvenes. Conclusión: lo que crees de ti afecta tu biología. ¿Cómo identificar tus creencias limitantes? O escucha tu monólogo interno en momentos de reto. O pregunta: ¿quién me enseñó esto? ¿Hay pruebas reales? O examina patrones de autosabotaje, miedo al error, rechazo o al éxito. 3. Reprogramación mental y neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones a cualquier edad. La Universidad de Londres, McGuire et al. 2000, estudió a taxistas londinenses y descubrió que su hipocampo, región asociada a la memoria espacial, era más grande que el promedio, porque la experiencia diaria y el aprendizaje modificaron físicamente su cerebro. Esto demuestra que repetir experiencias o pensamientos nuevos literalmente cambia el cableado. Otro estudio clave, Carol Dweck, Universidad de Stanford, desarrolló el concepto de mentalidad de crecimiento. Las personas que creen que pueden mejorar con esfuerzo y aprendizaje terminan alcanzando más que quienes creen que sus capacidades son fijas. Lo revolucionario: solo con cambiar la creencia, el desempeño cambia. Métodos para reprogramar: exposición constante a nuevas ideas y entornos, o afirmaciones respaldadas por pequeñas acciones, decir puedo y luego intentarlo, aunque sea en escala mínima. Visualización guiada: el cerebro responde casi igual a lo imaginado que a lo vivido. Harvard, Pascual Leone, 1995. 4 casos de éxito y fracaso. Éxito: Henry Ford. Ford era un campesino sin estudios formales. Todo el mundo decía que era imposible construir un motor V8 en una sola pieza. Sus ingenieros le dijeron que no se podía. Él respondió: sigan trabajando, y no se detengan hasta que lo logren. Ford tenía la creencia férrea de que lo imposible era solo una opinión. Lo logró, y cambió la industria para siempre. Fracaso: el efecto nocebo. Así como el placebo puede curar, el nocebo puede enfermar. En 1962, un hombre fue diagnosticado erróneamente con cáncer terminal. Su salud se deterioró rápidamente y murió a las semanas. La autopsia reveló que no tenía el cáncer avanzado que creía. La creencia lo mató. Referencia: The Nocebo Effect, Placebo-Sibyl Twin, Harvard et al. Publishing, 2017. Cierre del capítulo. Tus creencias no solo determinan tu éxito o fracaso, sino tu salud, tus relaciones y hasta tu longevidad. No son cuentos, es ciencia, neurobiología y experiencia histórica. Hoy sabemos que la mente puede moldear el cuerpo, el destino y la realidad. El reto es simple pero desafiante. Cuestiona, desafía y reescribe tus creencias. El poder está, literalmente, en tu cabeza. Capítulo 4. Conciencia y libre albedrío. El tablero de la vida. 1. ¿Qué es la conciencia? Entre el misterio y la ciencia.
Hablar de conciencia es como intentar atrapar humo con las manos. Todos la experimentamos, pero nadie puede dibujarla con precisión. Desde tiempos antiguos, la conciencia ha sido el gran misterio humano. Los filósofos griegos la llamaron Psyche. Los místicos orientales la llamaron Atman o Sunyata. La ciencia moderna la define como el conjunto de procesos mentales que nos permite darnos cuenta de nosotros mismos y del mundo. La Universidad de Oxford describe la conciencia como la capacidad de experimentar y observar el propio pensamiento, emoción y sensación. Es el testigo silencioso, el yo que observa al yo. David Chalmers, filósofo contemporáneo, lo llamó el problema duro de la ciencia. ¿Cómo surge la experiencia subjetiva a partir de materia física? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero una cosa es indiscutible: sin conciencia, no hay elección posible, ni cambio, ni libertad. En tiempos antiguos, el despertar de la conciencia era tema de iniciados. Egipcios, yogis, sufíes y chamanes sabían que solo quien despierta ese testigo interno puede transformar su vida. En la Biblia, Adán y Eva despiertan cuando comen del fruto prohibido, y con la conciencia llega el dolor, pero también la libertad. En el budismo, la iluminación es, literalmente, ver y ser la conciencia. Hoy, los estudios de neurociencia, MIT 2019, han confirmado que estados elevados de conciencia activan regiones cerebrales relacionadas con creatividad, empatía y resiliencia. No es magia, es biología, es historia, es tu poder más olvidado. 2. Libre albedrío. Mito, realidad o ilusión útil. El libre albedrío es la creencia de que tenemos la capacidad de elegir nuestro camino, de tomar decisiones y de cambiar el rumbo, aun cuando el entorno o la genética parecen dictar lo contrario. Los antiguos egipcios creían en el Ka, la fuerza vital que podía ser dirigida por la voluntad del individuo. Para los estoicos romanos, la libertad verdadera era elegir la actitud ante lo inevitable. Epicteto, esclavo y filósofo, lo resumía así: lo importante no es lo que te ocurre, sino cómo respondes a ello. Sin embargo, en el siglo XXI, los científicos han puesto este tema bajo el microscopio. Estudios de la Universidad de California, Livet, 1983, mostraron que el cerebro inicia ciertos procesos de decisión fracciones de segundo antes de que la persona sea consciente de ellos. Entonces no elegimos nada. No tan rápido. La clave está en el poder de la conciencia para observar, frenar y redirigir el impulso automático. La neuroplasticidad demuestra que, cuanto más ejercitas tu libertad consciente, más fuerte se vuelve ese músculo interno. En la historia reciente, piensa en Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En los campos de concentración, todo le fue arrebatado, menos una cosa. La última de las libertades humanas es elegir la actitud personal ante cualquier circunstancia. Frankl fundó la logoterapia basada en esa verdad. Para él, el sentido y la libertad interior son inviolables. 3. Conciencia y creación. El arte de moverse en el tablero. Imagina la vida como un tablero de ajedrez. Las piezas, el entorno, el pasado, la herencia, te condicionan, pero no determinan tu jugada final. Lo que diferencia al peón de la reina no es el azar, sino la conciencia de posibilidades. La historia está llena de personas que, usando el libre albedrío y la conciencia, cambiaron su destino y el del mundo. Sócrates pudo seguir la corriente de Atenas, pero eligió pensar por sí mismo. Su conciencia era más fuerte que el miedo a la muerte. Harriet Tubman nació esclava, pero eligió rebelarse. Su conciencia de dignidad la llevó a liberar a cientos de personas. Ella no tenía poder externo, pero su yo decidido fue más poderoso que cualquier cadena. Nelson Mandela, tras décadas de encierro, pudo haber salido con odio, pero eligió el perdón y cambió una nación. La ciencia respalda esta idea. La Universidad de Harvard, Kagan, 1994, demostró que quienes desarrollan conciencia reflexiva, capacidad de ver sus propios pensamientos y creencias como observador, son más resilientes, creativos y efectivos para liderar cambios. ¿Te das cuenta? La conciencia es el tablero y el jugador. El libre albedrío, la jugada. 4. Entre la trampa y la libertad, manipulación y despertar. Las élites siempre han entendido el poder de la conciencia. Quien controla la percepción controla la acción. Por eso,
Desde los imperios antiguos hasta los algoritmos actuales, el sistema trata de dictarte qué pensar, cómo sentir y en qué creer. La manipulación colectiva, por medio de la religión, los medios, la política, la publicidad, se sostiene en adormecer la conciencia y convencerte de que solo tienes opciones limitadas. Hecho histórico. En la Alemania nazi, la propaganda de Goebbels era tan efectiva porque no solo dictaba lo que era verdad, sino que suprimía la conciencia crítica individual. Muchos alemanes actuaron como autómatas, sin preguntarse si lo que hacían era ético, porque su conciencia estaba anestesiada por el miedo y el adoctrinamiento. Hoy, la manipulación sigue. Haz scroll, sigue comprando, sigue obedeciendo. Piensa lo que todos piensan. No cuestiones. Pero también hay ejemplos de despertar. La primavera árabe, el movimiento de derechos civiles, los movimientos indígenas de América Latina. Todos comenzaron cuando un grupo pequeño dijo: no acepto este guión. Elijo ver más allá. Ese es el poder de la conciencia despierta. 5. Experiencia personal poderosa. Hubo un tiempo en mi vida en que sentí que las cartas ya estaban echadas. Mi historia era la de la resignación. Esto es lo que me tocó. Me veía como peón, no como jugador. Un día, cansado de esperar milagros externos, empecé a mirar mi propia mente. Descubrí que, aunque no podía controlar el entorno, sí podía elegir mis pensamientos, mi respuesta y mi pequeña acción del día. Recuerdo una noche oscura, de esas donde el futuro parece un túnel sin salida. Sentí que todo estaba en mi contra: el trabajo, la salud, las relaciones. La tentación de rendirme era grande, pero una pregunta apareció, como un eco incómodo. ¿Realmente no tienes opciones, o solo estás siguiendo el guión que otros te pusieron? Decidí escribir mi historia con mi propia tinta. No fue fácil, ni rápido, pero cada vez que elegía conscientemente, aunque fuera un detalle, levantarse temprano, hablar con dignidad, aprender algo nuevo, sentía como el tablero se abría y el juego cambiaba. Ese es el libre albedrío real. No es hacer lo que quieras sin consecuencias, sino elegir tu jugada aunque parezca pequeña, y descubrir que ahí está la semilla del cambio. 6. Cierre. ¿Quién mueve tus piezas? Conciencia y libre albedrío no son regalos del destino. Son músculos que debes ejercitar cada día. El sistema quiere que vivas en automático, creyendo que solo tienes 2 o 3 jugadas en la vida. Pero, cuando despiertas, ves que el tablero es mucho más grande. Y que, aunque no elijas tus cartas, puedes jugar tu mano con coraje, dignidad y propósito. La vida no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Tú eliges. Serás espectador o protagonista de tu propio tablero. Nota: el verdadero valor del libre albedrío. El libre albedrío no es un simple permiso para escoger, es el corazón mismo de la experiencia humana. Sin la posibilidad de elegir, la vida sería una novela escrita por otros, predecible y aburrida. El bien y el mal, la luz y la oscuridad, el dolor y el placer, el sufrimiento y la felicidad, todas estas dualidades existen por una razón profunda. Una nos revela la importancia de la otra. No podríamos apreciar la luz si nunca hubiéramos conocido la oscuridad, ni valorar el alivio sin haber transitado el dolor. La grandeza de hacer el bien no radica en obedecer órdenes, cumplir con dogmas religiosos o seguir las reglas de una sociedad impuesta. El verdadero mérito está en elegir el bien por convicción propia, desde la conciencia despierta y la libertad interior. Ahí es donde el ser humano toca su máxima grandeza, cuando decide, con plena conciencia y libre albedrío, caminar el camino del bien no por miedo ni por costumbre, sino porque reconoce el poder y la dignidad de ser el autor de su propia historia. Solo en ese punto la humanidad trasciende el automatismo y se eleva, descubriendo que la libertad más grande no es hacer lo que se quiere, sino elegir conscientemente quién quiere ser y serlo, a pesar de todo. Capítulo 5. Fe, acción y el arte de crear realidades. 1. El vínculo entre fe y acción. Si la fe es el motor invisible, la acción es el vehículo. Mucha gente confunde fe con esperar sentado a que el universo le mande señales, bendiciones o un milagro a domicilio. Pero la fe auténtica, la que mueve montañas y cambia vidas, necesita ponerse en movimiento. El psicólogo William James, de la Universidad de Harvard, ya lo decía a finales del siglo XIX. La fe crea su propia verificación.
Cree que puedes y casi seguro encontrarás una manera. La ciencia de la autoeficacia, desarrollada por Albert Bandura, Stanford, muestra que quien tiene fe en su capacidad termina actuando de manera diferente, afrontando más desafíos y perseverando cuando otros se rinden. No es magia, es psicología aplicada. La creencia genera la acción, y la acción refuerza la creencia. Hecho histórico. Los hermanos Wright, antes de volar el primer avión, ya vivían como si el sueño fuera real. Fallaron decenas de veces, pero cada intento era una apuesta más a su fe interna. El resultado fue que, en 1903, cambiaron la historia de la humanidad, no por esperar el momento perfecto, sino por actuar desde la fe. 2. La importancia del sentir antes de actuar. Hay un secreto que muchos pasan por alto. No basta con pensar, ni siquiera con decirte afirmaciones. El verdadero poder está en sentir lo que quieres lograr antes de que pase. La neurociencia moderna respalda esto. Estudios del Earth Institute, California, muestran que cuando alineamos pensamiento y emoción, el cuerpo entra en coherencia y todo el sistema se potencia. El cerebro responde a la emoción como si fuera experiencia real. Cuando sientes gratitud, alegría, éxito, aunque solo lo imagines, tu biología cambia y se prepara para actuar de otra manera. Ejemplo histórico. Muhammad Ali no solo se repetía "soy el más grande", lo sentía, lo vivía, lo encarnaba. Ese sentimiento le daba el coraje y la energía para pararse frente a gigantes y seguir luchando hasta el final. Aquí está el truco. El universo, la mente y el cuerpo responden al sentimiento auténtico, no solo a las palabras vacías. Por eso tantos se frustran con las afirmaciones o la ley de atracción mal entendida. Falta emoción real. 3. Técnicas de visualización y acción inspirada. La visualización no es un juego de niños ni una moda de Instagram. Es una herramienta utilizada por deportistas olímpicos, empresarios de élite y artistas de alto nivel. Estudio clave. En 1995, la Universidad de Harvard, Pascual Leone, demostró que músicos que solo visualizaban tocar piano, sin mover los dedos, desarrollaban conexiones cerebrales similares a los que practicaban de verdad. El cerebro no distingue entre lo vivido y lo sentido con intensidad. Técnica práctica 1. Visualización creativa. Siéntate en silencio, cierra los ojos y visualiza con todos tus sentidos la meta lograda. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Cómo te sientes? O repite esto diariamente, con emoción auténtica, no solo como un trámite. Técnica práctica 2. Acción inspirada. Tras visualizar, pregúntate, ¿cuál es el siguiente paso pequeño que puedo dar hoy para acercarme a esa visión? No esperes la motivación perfecta. Actúa aunque tengas dudas. La inspiración llega en el camino. Técnica práctica 3. Bitácora de logros. Reescribe cada pequeño avance. La evidencia propia refuerza la fe y te impulsa a la siguiente acción. 4 testimonios o historias de impacto. Historia real. Jim Carrey, antes de ser famoso, escribió un cheque simbólico de $10 millones por servicios de actuación prestados. Lo guardó durante años mientras trabajaba de noche y fracasaba en castings. Cada día se visualizaba triunfando. Años después, recibió un cheque real por esa cantidad por la película Dumb and Dumber. Carrey nunca se quedó solo soñando. Actuó, insistió y convirtió la fe en realidad. Hecho histórico. Martin Luther King Jr. tenía fe en la igualdad y la libertad. No solo lo predicaba, lo sentía en cada fibra, y lo demostraba en la acción. Su famosa marcha a Washington no fue espontánea. Fue el resultado de años de lucha, caídas y una visión tan fuerte que arrastró a millones. Su fe se tradujo en discursos, en marchas, en resistencia activa. Experiencia personal poderosa. Hubo un tiempo en mi vida en que la meta parecía demasiado lejana, casi absurda para mi realidad. Soñaba con reinventarme, crear algo que trascendiera mi propia historia, pero el entorno me decía, eso no es para ti. Un día, cansado de solo soñar, empecé a visualizar cada mañana cómo me sentiría si lo lograra. Paz, satisfacción, orgullo limpio. El primer paso fue pequeño. Levantarme 1 hora antes y dedicar ese tiempo a mi propósito, aunque nadie lo viera. Día tras día, la combinación de fe y acción fue abriendo caminos que antes ni imaginaba. Aparecieron oportunidades, gente nueva, fuerzas internas desconocidas. No fue suerte, fue la suma de sentir,
visualizar y actuar aun cuando la lógica decía que no había posibilidad. Hoy sé que la fe sin acción es solo un buen deseo, y la acción sin fe es un motor sin gasolina. Juntas, crean la realidad. Apúntale a la luna. Se cuenta que un joven deportista, frustrado porque no lograba superar su propio récord, buscó consejo en su entrenador. El muchacho, cada vez que lanzaba la jabalina, la miraba caer justo un poco antes de su mejor marca. Intento tras intento, el límite parecía inquebrantable. Un día, el entrenador le dijo, con esa sabiduría que solo tienen los que han visto muchos sueños rotos y reconstruidos: el secreto no es apuntarle al lugar donde quieres que caiga la jabalina, es apuntarle a la luna. El atleta se rió, pensando que era solo una broma para aliviar tensiones, pero decidió intentarlo. En vez de pensar en el límite viejo, visualizó su lanzamiento llegando mucho más allá, a lo imposible, a lo que ni siquiera tenía sentido. Ese día, la jabalina voló más lejos que nunca. No llegó a la luna, claro, pero se superó su marca, y con cada intento, el margen creció. Moraleja: cuando apuntas alto, aunque no llegues exactamente al destino, siempre llegas más lejos de lo que tu mente limitada te permitía imaginar. Soñar en grande, actuar en grande y sentir en grande no es arrogancia. Es una invitación a que tu fe y tu acción se conviertan en alas. Como dice el dicho, apúntale a la luna, y si fallas, aterrizarás entre las estrellas. Cierre inspirador. La vida no premia al que solo sueña ni al que solo actúa. Premia al que siente, cree y mueve los pies en dirección a su fe. Toda creación empieza en la mente y el corazón, pero toma forma en el mundo solo cuando el soñador se convierte en hacedor. Recuerda, el milagro no está en la meta lograda, sino en el proceso de convertirte en alguien capaz de lograrla. Tú puedes crear realidades nuevas. Solo necesitas fe y acción. Capítulo 6. El sistema y el robo de la fe. 1. Como la sociedad, medios y cultura apagan la fe individual. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha buscado organizarse, primero en tribus, luego en ciudades, luego en naciones. La organización trae beneficios, cooperación, seguridad, avances tecnológicos, pero también trae su precio oculto. La fe personal es incómoda para el poder. La fe, vista desde el poder. Los grandes imperios, desde Egipto y Babilonia hasta Roma y la Iglesia medieval, sabían una verdad básica: el ser humano con fe propia es ingobernable. Por eso los dioses, los reyes, los papas, hoy en día, los presidentes, se han esmerado tanto en colocar la fe del pueblo en algo o alguien externo. En la figura del faraón, el Dios encarnado. En el dogma religioso, solo a través de nosotros te salvas. En el Estado, el partido es la patria. En el sistema económico, trabaja, consume y calla. Resultado: las personas no se atreven a confiar en sí mismas. Su fe, en vez de encender su propio fuego, se convierte en tributo, algo que deben entregar a otro. Cultura y medios, el nuevo clero. En tiempos antiguos, las historias que se contaban en la plaza o en la iglesia programaban la visión del mundo. Hoy, la cultura de masas hace el mismo trabajo, pero a velocidad de rayo. La televisión, el cine, la publicidad, las redes sociales, todo está diseñado para convertirte en espectador, no en protagonista. Los influencers, la moda, las tendencias, el algoritmo, todos compitiendo por tu atención, tu energía y tu confianza. Ejemplo moderno. ¿Sabías que la industria del bajo autoestima mueve miles de millones? Cosméticos, cirugías, dietas milagrosas, gurús de éxito, todos lucran con tu inseguridad. Si te convencen de que no eres suficiente por ti mismo, te tienen de cliente de por vida. Hecho histórico. En la Alemania nazi, la fe de la gente fue secuestrada y dirigida hacia el furor y la idea de una nación pura. La manipulación fue tan efectiva que millones obedecieron órdenes atroces, convencidos de que su fe estaba bien puesta. En la Unión Soviética, el Estado era el Dios, el partido la Iglesia. Quien tenía fe en sí mismo era sospechoso de traición. 2. Estrategias de manipulación colectiva. El robo de la fe no es casual. Es un proyecto estructurado, probado por siglos. Aquí algunas de las estrategias más efectivas. A repetición y saturación.
Si repites una mentira suficientes veces, la gente termina creyéndola. Esta técnica fue perfeccionada por Joseph Goebbels, ministro de propaganda nazi. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Hoy, los medios bombardean con ideas, miedos, aspiraciones prefabricadas y la ilusión de que solo hay una forma correcta de vivir. Ve, el miedo como herramienta de control. Nada apaga más rápido la fe que el miedo. Miedo al fracaso, al ridículo, al rechazo, a la escasez, a la soledad, a perder el control. Los medios explotan el miedo para mantenerte enfocado en problemas externos y olvidarte del poder que tienes dentro. Hecho reciente. Durante la pandemia del COVID-19, la saturación mediática de miedo fue global. El mensaje era: no confíes en ti, espera instrucciones, solo el Estado o la ciencia oficial pueden salvarte. La consecuencia fue una población más temerosa, dependiente y desmotivada. Sé distraer, dividir y conquistar. En la antigua Roma, la estrategia era pan y circo. Dale al pueblo entretenimiento y comida barata, y se olvidarán de cuestionar el poder. Hoy, los distractores son infinitos: redes sociales, realities, polémicas artificiales. Si la gente está distraída y dividida, nunca se une para recuperar su fe y su poder. Del elogio del conformismo. En la escuela, en la empresa, en la iglesia, se premia al que no cuestiona. El que obedece sin dudar es el modelo. El que sueña distinto, el que incomoda, el que pregunta, ¿y por qué no?, es tachado de raro, peligroso o ingenuo. Así se entrena a generaciones enteras para creer menos en sí mismas y más en la autoridad. 3. ¿Cómo protegerse? Reconocer el juego es el primer paso para salir de él. Aquí tienes estrategias concretas para blindar tu fe individual. Limita la exposición a la manipulación. No se trata de vivir en una cueva, sino de elegir con conciencia lo que consumes. Filtra tus fuentes de información. Pregúntate: ¿esto me impulsa o me apaga? Haz ayunos de noticias o redes para reconectar contigo. Rodéate de personas despiertas. La fe también se contagia. Busca gente que crea en sí misma, que cuestione, que inspire. Los grupos de reflexión, los espacios creativos, los proyectos colaborativos, todo suma para fortalecer la fe propia. Se practica el pensamiento crítico. No te tragues ninguna verdad entera, ni siquiera la tuya. Aprende a preguntar, a investigar, a comparar versiones. La Universidad de Cambridge publicó un estudio en 2021 que muestra que las personas que practican el pensamiento crítico son menos propensas a caer en fake news, extremismos y manipulación mediática. Regresa a tu poder interior. Medita, escribe, reflexiona. Hazte preguntas incómodas. ¿Por qué creo lo que creo? ¿De dónde viene esa voz que me dice que no puedo? ¿Qué pasaría si mi fe estuviera en mí, y no en lo que otros dictan? Ejemplo personal. Durante años, me atrapó la idea de que para lograr algo debía tener el visto bueno de los demás. Mis sueños pasaban por el filtro de la aprobación social, familiar, incluso virtual. Un día, harto de sentirme espectador de mi propia vida, apagué el ruido externo y me senté a escuchar mi propia voz. Me costó. No fue de un día para otro. Pero cuanto más recuperaba mi atención, más sentía como volvía mi fe en mí mismo. Dejé de esperar que otros creyeran en mí para actuar, y empecé a actuar para creer en mí. Ahí empezó mi verdadera libertad. 4. El despertar del pensamiento crítico. Si hay un superpoder en el siglo XXI, es el pensamiento crítico. No es solo analizar, sino atreverse a cuestionar lo que parece incuestionable. El pensamiento crítico te protege del robo de la fe porque te obliga a mirar detrás de las cortinas, a desconfiar de los dogmas, vengan de donde vengan, y a construir tu propio criterio. Hecho histórico. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud solo por enseñarles a pensar. Galileo fue perseguido por desafiar la visión oficial del universo. Martin Luther King fue espiado y difamado por soñar un sueño propio. Todos los que han despertado su fe personal han enfrentado el rechazo del sistema. ¿Cómo entrenar el pensamiento crítico? Lee de fuentes opuestas. Discute ideas, no personas. Hazte amigo de la duda. Cuando algo te resuene demasiado fácil, cuestiónalo 2 veces. Practica el arte de cambiar de opinión cuando la evidencia lo amerite. El efecto dominó. Cuando una persona despierta su pensamiento crítico, inspira a otros.
La historia de la humanidad está llena de momentos donde una sola mente lúcida provocó avalanchas de cambios. No se necesita una multitud, se necesita una chispa, una duda, un acto de fe propia para empezar a cambiar la marea. 5. Cierre inspirador. El sistema puede robarte casi todo: tu tiempo, tu dinero, tu tranquilidad. Pero solo tú puedes entregar tu fe. Mientras la conserves, mientras la cultives, mientras la protejas y la compartas, eres peligroso para cualquier estructura que busque domesticarte. No vivas anestesiado. No entregues tu poder a ningún sistema, dogma o pantalla. Despierta tu fe, cuídala como un tesoro, y recuérdale al mundo, y a ti mismo, que el milagro real ocurre cuando un ser humano decide pensar, creer y vivir por sí mismo. Capítulo 7. El renacimiento de tu poder interior. 1. ¿Cómo reconstruirse después de perder la fe? Perder la fe duele. No es solo decepción, es la sensación de andar sin brújula en mitad de una tormenta. Puede ser por una traición, un fracaso, la muerte de un ser querido, una enfermedad, el colapso de un proyecto, o simplemente por el desgaste de años de luchar contra la corriente. Perder la fe te pone cara a cara con tu vacío. Pero ese mismo vacío, bien entendido, puede ser el terreno fértil donde brota una fuerza más auténtica y profunda que antes. Hecho histórico. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón vivió una de las derrotas más aplastantes de la historia moderna. Ciudades enteras destruidas, una nación en ruinas. Pero fue ahí donde nació el concepto de kintsugi, el arte de reparar cerámica rota usando oro, haciendo que las grietas sean lo más valioso de la pieza. La sociedad japonesa, lejos de ocultar sus heridas, las convirtió en símbolo de belleza y fortaleza. Renacer, para ellos, fue transformar la vergüenza en arte y el dolor en sentido. Ejemplo reciente. En el deporte, Simone Biles, la gimnasta estadounidense, sorprendió al mundo cuando decidió retirarse de la competencia olímpica para proteger su salud mental, perdiendo la oportunidad de aumentar su récord de medallas. Muchos la criticaron, pero ella eligió priorizar su bienestar. Al regresar, no solo volvió más fuerte, sino que inspiró a millones a valorar el renacimiento por encima del rendimiento. La ciencia lo respalda. Un estudio de la Universidad de Wisconsin, Bonanno, 2004, sobre la resiliencia ante el trauma encontró que las personas capaces de reinterpretar sus pérdidas y encontrarles un significado personal tienen más probabilidades de reconstruir su vida y recuperar la fe, incluso después de grandes golpes. 2. Herramientas prácticas para el día a día. Reescribe tu historia personal. Toma una hoja y escribe tu historia de caída. Ahora, en una segunda hoja, reescribe esa historia como si fueras el héroe que sobrevive y aprende de ella. Date cuenta de que eres el autor, no el personaje pasivo. Ve ritual de nuevo comienzo. Elige una fecha significativa, cumpleaños, aniversario de un suceso importante, o cualquier día que elijas. Haz algo diferente, una caminata por un lugar nuevo, una comida especial, una reunión contigo mismo. Marca el inicio de una nueva etapa y comprométete a un solo cambio pequeño pero constante. Sé microgrupos de confianza. Busca al menos una persona que no te juzgue y comparte tu meta de renacimiento. Tener un testigo de tu proceso multiplica la probabilidad de sostener el cambio. De cápsula del tiempo emocional. Escribe una carta a tu yo del futuro contando cómo te sientes hoy y cuáles son tus sueños para un año más adelante. Guárdala y léela cuando sientas que flaqueas, verás el camino recorrido. 3 ejercicios, rituales, hábitos. Ejercicio 1. El no por ahora. Cada vez que te descubras pensando nunca saldré de esto, agrega la frase no por ahora. Esto mantiene abierta la puerta a la posibilidad y suaviza la rigidez mental. Ejercicio 2. Mantra de reconstrucción. Elige una frase simple y poderosa. Cada día me renuevo. Soy más fuerte de lo que creo. Todo pasa, y yo permanezco. Repite tu mantra al levantarte y al acostarte, incluso si al principio suena vacío. Ejercicio 3. El arte del regalo mínimo. Haz algo bueno por alguien, aunque sea pequeño. Una sonrisa, una llamada, compartir algo útil. Ayudar a otros refuerza el sentido de propósito y regresa la fe en la humanidad y en ti mismo. Ritual de cierre diario. Al final del día, antes de dormir, escribe una línea sobre lo que te hizo sentir vivo hoy,
aunque haya sido solo respirar hondo o ver el sol entre las nubes. 4. Invitación al cambio real. Renacer no es rehacerte igual, sino atreverte a ser distinto. El verdadero poder interior surge cuando aceptas tus cicatrices y las conviertes en símbolos de tu viaje, no en excusas para no avanzar. Hecho histórico. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos permitían competir incluso a quienes habían perdido todo en guerras, enfermedades o tragedias. Los campeones no eran los que nunca habían caído, sino quienes se levantaban una y otra vez. Ejemplo reciente. En la actualidad, la chef Massimo Bottura, uno de los mejores del mundo, convirtió un restaurante al borde de la quiebra en el mejor del planeta tras reinventar completamente su menú y filosofía. Reconoció sus errores, buscó ayuda y, en vez de aferrarse al orgullo, abrazó la humildad del que renace desde cero. Su historia es ahora inspiración para quienes creen que el fracaso es el final, cuando en realidad puede ser el verdadero comienzo. Experiencia personal poderosa. Hubo un año en mi vida donde sentí que todo lo construido se venía abajo. Un proyecto en el que creí durante años fracasó estrepitosamente. Con él, se derrumbaron amistades, rutinas y sueños. Me sentí vacío, derrotado. Por primera vez en mucho tiempo, dudé de mi valor. No hubo una revelación mágica. El renacimiento fue lento. Todo comenzó con la disciplina de escribir mis pensamientos, salir a caminar aunque no quisiera, y aprender a disfrutar los pequeños momentos, como un café caliente o una conversación sencilla. Con el tiempo, empecé a notar algo curioso. Ya no necesitaba las certezas de antes, ni la aprobación de nadie. Solo necesitaba confiar en que podía empezar de nuevo. Hoy miro atrás y agradezco la caída, porque me obligó a inventar una versión más honesta y valiente de mí. 5. Cierre inspirador. No temas a la oscuridad. Es donde germinan las semillas. No maldigas la caída. Es la que te enseña a volar con tus propias alas. Recuerda que el poder interior no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de reconstruirte una y mil veces, cada vez más auténtico. Si alguna vez perdiste la fe, celébralo. Es señal de que tienes el coraje para crear una nueva. La humanidad entera se ha reconstruido de cenizas. Si lo olvidas, mira tu propia historia. Cada vez que resurgiste, fue porque, en el fondo, tu poder nunca se extinguió, solo dormía. Hoy es el primer día del resto de tu vida. Renace y escribe tu nombre en la historia. Capítulo 8. La fuerza imparable de la fe compartida. 1. Como las grandes transformaciones nacen de la fe de muchos. Si la fe individual puede mover montañas, la fe compartida puede mover civilizaciones enteras. Cuando un grupo de personas, por diversos que sean, se alinean detrás de una visión, idea o causa común, se desata una fuerza que ningún poder establecido puede detener indefinidamente. La historia humana está tejida por esas hebras invisibles. Hombres y mujeres que, por separado, apenas podían defenderse, pero juntos derribaron imperios. Equipos que crearon ciencia y tecnología que solos habrían sido imposibles. Pueblos que, a fuerza de creer juntos, cambiaron sus destinos. Hecho ancestral. Los antiguos egipcios levantaron las pirámides, una hazaña que aún asombra a la ciencia moderna, no por esclavitud pura, sino porque toda una civilización compartía la fe en un propósito: conectar con lo divino y trascender el tiempo. Sin esa fe colectiva, ni el faraón más tirano habría podido mover ni una piedra. Ejemplo actual. Internet es el mayor experimento de fe colectiva de la historia. Millones de personas, de diferentes culturas, apuestan cada día a la colaboración, la creación y la comunidad, a pesar de las diferencias. 2 ejemplos históricos: revoluciones, luchas sociales, ciencia en equipo. A movimientos de independencia. La independencia de Haití y luego de toda América Latina fue posible no solo por el liderazgo de figuras como Toussaint Louverture, Simón Bolívar o José Martí, sino por el fuego compartido de miles de hombres y mujeres que creyeron juntos en la libertad. El pueblo de Haití, esclavizado y desahuciado por el mundo, apostó por un imposible: que los negros y mulatos podían ser dueños de su destino. Su fe colectiva no solo derribó un imperio, sino que inspiró a otros pueblos a hacer lo mismo. El grito de Dolores en México, la rebelión de los Túpac Amaru en Perú, todas fueron chispas que encendieron la mecha de la independencia continental. Ve luchas sociales.
El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, liderado por Martin Luther King Jr., Rosa Parks y miles de activistas, es el ejemplo por excelencia de la fe compartida. La fuerza de las marchas, los boicots, los cantos y el I Have a Dream no venía solo de un hombre, sino de la convicción de millones. Lo mismo puede decirse de las luchas por el voto femenino, sufragistas, los derechos LGBT, el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica. En todos, la fe común superó el miedo, la represión y la lógica de la época. Sea avances científicos logrados por equipos. No hay ciencia sin comunidad. El proyecto Manhattan, para bien o para mal, reunió a los mejores científicos del mundo para lograr lo que nadie había conseguido: dividir el átomo y cambiar el destino de la humanidad. La carrera espacial fue un fenómeno de colaboración internacional, primero como competencia, después como sinfonía. Ingenieros, matemáticos y técnicos trabajando juntos para llegar a la Luna. Hoy, el desarrollo de vacunas, como las del COVID-19, o la secuenciación del genoma humano son logros imposibles para un solo genio. Requieren fe en el equipo, confianza en el proceso y sentido de misión compartido. 3. El efecto resonancia. Cuando mentes y corazones alineados potencian los resultados. La ciencia de la sinergia. Cuando varias personas creen y sienten lo mismo con suficiente intensidad, se produce el llamado efecto resonancia. La física lo llama sincronización de sistemas. La psicología social habla de coherencia grupal. Y en términos espirituales, es la multiplicación de la energía de la fe. Estudio científico. En 1993, en Washington, D.C., un experimento con más de 4.000 personas practicando meditación trascendental logró disminuir la tasa de criminalidad en la ciudad en un 23% durante el periodo de la experiencia. Los escépticos aún discuten las causas, pero el fenómeno es claro. La concentración colectiva de intención tiene efectos mensurables en el entorno. Ejemplo filosófico. Carl Jung llamaba a esto inconsciente colectivo. La suma de las creencias y sueños de una generación determina lo que es posible para toda la humanidad. En la práctica, piensa en un estadio lleno durante una final. La energía colectiva puede cambiar el rumbo de un partido. Un aula donde el maestro cree en sus alumnos y ellos creen en sí mismos produce resultados extraordinarios. 4 ejercicios prácticos. ¿Cómo encontrar o crear comunidades con propósito? Identifica tu causa. Pregúntate, ¿por qué estarías dispuesto a luchar, a madrugar, a fracasar y volver a intentar? Una causa clara atrae a quienes vibran en la misma frecuencia. B. Busca tribu, no multitud. Únete a grupos, foros o espacios, virtuales o físicos, donde el propósito supere el ego y la queja. La comunidad correcta te impulsa a crecer y no te permite rendirte fácilmente. C. Sé tú el iniciador. No esperes que otro lidere. Empieza un club de lectura, un grupo de aprendizaje, una brigada solidaria, un taller de ideas. La fe compartida empieza con el coraje de uno. De ritual de intención grupal. Una vez por semana, reúnanse, en persona o en línea, para compartir avances, sueños y dificultades. La sinceridad y el apoyo mutuo son el pegamento de la fe colectiva. Cuida la energía, filtra el fanatismo. Si el grupo se vuelve tóxico, rígido o excluyente, recuérdales, y recuérdate, que la fe compartida es multiplicadora solo cuando respeta la individualidad y fomenta el crecimiento de todos. 5 riesgos y peligros. Fanatismo vs sinergia positiva. La fe colectiva es una herramienta de doble filo. Así como puede crear milagros sociales, también puede dar lugar al fanatismo, la intolerancia y la destrucción. Hecho histórico. El nazismo, las sectas destructivas, los linchamientos, las guerras santas, todas son pruebas del lado oscuro de la fe compartida. Cuando se pierde la empatía, la autocrítica y el respeto al otro, la comunidad se vuelve masa, y la masa se vuelve ciega. ¿Cómo evitar el fanatismo? Cuestiona siempre. Mi grupo permite la duda, la diferencia y el aprendizaje. Evita la mentalidad de nosotros contra ellos. Fomenta la autocrítica, la reflexión y la humildad colectiva. 6 experiencia personal poderosa. Hubo una etapa en mi vida donde todo parecía demasiado grande para un solo intento. Quería crear algo que dejara huella, pero el peso de la soledad me frenaba. Un día, compartí mi visión con un pequeño grupo. No todos lo entendieron,
pero uno solo creyó conmigo y eso bastó para encender el fuego. Nos reunimos semanalmente. Primero 2, luego 5, después 10. Cada quien traía su duda, su historia, su miedo. Pero al ver que no estábamos solos, la fe creció y los límites se diluyeron. El proyecto salió adelante, y aunque no fue perfecto ni masivo, me enseñó que la fe compartida da coraje a los tímidos, levanta a los caídos y hace posible lo que en solitario parece un sueño tonto. Hoy, si alguna vez sientes que tu visión es demasiado grande para ti solo, búscate una tribu. Una persona que crea contigo puede ser suficiente para que el universo empiece a conspirar a tu favor. 7. Cierre inspirador. La historia no la hacen los que esperan, sino los que se atreven a soñar juntos. Cuando varias almas sintonizan su fe, lo imposible se vuelve probable y lo probable se vuelve cotidiano. Recuerda, tu fe, sola, es poderosa, pero la fe compartida es la fuerza que cambia el mundo. Encuentra tu tribu, protege tu causa, y únete al ejército silencioso de los que nunca dejaron de creer. Epílogo. La fe eres tú. 1. Resumen transformador. Llegar al final de este libro es, en realidad, llegar al principio de tu propia historia renovada. No importa por cuántos caminos hayas transitado, cuántas caídas, cuántas veces hayas sentido que la fe se te evaporaba entre los dedos. Hoy sabes algo que muchos pasan la vida entera sin descubrir. La fe no es un dogma heredado, ni un lujo para unos pocos, ni una ilusión infantil. La fe es el fuego secreto que recorre cada célula humana, la chispa que nunca muere del todo y que, a veces, solo espera el coraje de un nuevo intento para volver a brillar. A lo largo de estas páginas recorrimos juntos la ruta del que duda, del que se reinventa, del que elige creer, primero solo, después en comunidad. Finalmente, del que se atreve a escribir su propio destino. Hablamos de los ladrillos invisibles de tus creencias, del poder de afirmar quién eres, de la conciencia y el libre albedrío, de la trampa del sistema que quiere robarte el poder y de la fuerza colectiva que, alineada, puede cambiarlo todo. Pero, sobre todo, te mostré que todo empieza y termina en un solo punto. Tú eres la fuente, el límite y la promesa de tu propia fe. Nada, ni nadie, puede arrebatarte ese derecho, salvo que tú lo entregues. 2. Último mensaje. La fe eres tú. En un mundo que constantemente te dice en quién deberías creer, lo que deberías temer, lo que tienes permitido soñar, el acto más rebelde, más valiente y más necesario es, precisamente, elegir creer en ti mismo. No se trata de egoísmo ni de arrogancia, se trata de recordar que, cuando despiertas la fe propia, te conviertes en un faro para los demás. Cuando te sostienes en la tormenta, cuando te reconstruyes después de la caída, cuando eliges confiar incluso cuando todo parece perdido, le estás diciendo al mundo, y a quienes vienen detrás, que siempre es posible empezar de nuevo. No eres un error, ni un accidente, ni un simple pasajero de la vida. Eres autor, protagonista y testigo de un milagro cotidiano, el de ser tú mismo, con todo lo que implica. No subestimes el poder de esa fe. Ha sido el motor de revoluciones, la semilla de la ciencia, la melodía de los poetas, el abrazo de los padres, el aliento de los caídos y la luz de quienes nunca dejaron de intentarlo. La fe eres tú, y nadie más. 3. Pregunta o reto al lector para su vida. Ahora la antorcha está en tus manos. Nada de lo que has leído tendrá sentido si no te atreves a dar el siguiente paso, por pequeño o titubeante que sea. Te dejo con 3 preguntas / retos para tu vida. 1. ¿Qué podrías lograr si tuvieras fe en ti mismo? No solo de palabra, sino de hecho, de sentimiento, de acción cotidiana. 2. ¿A qué sueño? ¿A qué causa? ¿A qué versión tuya le debes un nuevo intento, más sincero y más valiente? 3. ¿Quién podría renacer si tú eligieras, hoy, ser un testimonio vivo de fe auténtica? Haz una pausa, respóndete con honestidad, y después, actúa, construye, siente, cree, y, sobre todo, vive con la certeza de que, aunque la vida vuelva a zarandearte, el fuego nunca muere del todo. Mientras exista un solo ser humano con fe, hay esperanza para todos. Hoy, ese ser humano puede ser tú. 4. Experiencia personal poderosa para el cierre. Te lo confieso,
No escribí este libro desde la cima, sino desde el barro. Cada capítulo fue un espejo y una lámpara. A veces, escribía después de días grises, de dudas, de esas noches donde uno se pregunta si todo esto tiene sentido. Pero siempre, después de cada tormenta, una chispa, por pequeña que fuera, me devolvía la certeza de que seguir escribiendo era mi forma de no rendirme. He descubierto que la fe no es una línea recta, ni un regalo asegurado. La fe es una elección diaria, y a veces, la más valiente de todas es levantarse una vez más después de caerse. Si yo lo logré, si aún sigo en la búsqueda, si puedo mirar atrás y agradecer lo vivido, tú también puedes. Agradecimientos ampliados. Agradezco, de todo corazón, a quienes estuvieron, a quienes se fueron, y a quienes aún no han llegado. A mi familia, que me enseñó el valor del intento aunque a veces no entendiera mi camino. A los amigos que me recordaron que la fe compartida es multiplicadora, y a los que dudaron de mí, porque me enseñaron a buscar mi fuerza más adentro. A los desconocidos que, con una palabra, un gesto o una historia, me inspiraron cuando creí que nadie miraba. A los grandes soñadores y luchadores anónimos que me precedieron, de quienes aprendí que cada generación tiene derecho a reinventar su propio milagro. Y a ti, lector, por atreverte a mirar dentro de ti y apostar, aunque sea por un instante, a la posibilidad de una vida con fe auténtica. Gracias por no rendirte, por buscarte, por reconstruirte, y por darle sentido a estas páginas con tu historia. Nos vemos en el camino. La fe sigue.